Esta mañana continuamos la serie de el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 3 hoy y queremos leer los primeros versículos para que tengamos una idea de lo que está pasando al principio, los primeros 10 versículos, y luego vamos a ver lo que Pedro hace después de este milagro que vamos a ver. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Y saltando y alabando a Dios. Dice: y todo el pueblo le dio a andar y a alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que se le había sucedido. Es interesante ver esta historia porque vemos que es algo que no vemos hoy en muchos círculos de supuestos sanadores. Pero noten primero que Pedro y Juan van a la hora de la oración. Sabemos que en la Biblia, en la sinagoga en particular, en el templo, había un horario donde las personas podían venir y orar, ya sea a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde. Y era una costumbre parar e ir a orar en la iglesia o en el templo en ese tiempo. Y lo que vemos que la Biblia habla de esto en el Antiguo Testamento, principalmente cuando Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él me oirá. El libro de Crónicas dice en el capítulo 23, versículo 30: y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Salmo 92, 2: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El libro de Daniel nos da el ejemplo de Daniel. Se recuerdan que Daniel oraba 3 veces al día. Cuando le prohibieron orar, dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel practicaba la oración 3 veces al día: a las 9 de la mañana, a las 12 al mediodía y a las 3 de la tarde. También un último versículo, Primera de Tesalonicenses 5:17,
donde dice orad sin cesar. Bueno, yo creo que eso incluye por lo menos 3 veces al día. Y a mí me impresiona eso, porque realmente nosotros no oramos suficiente. Sabemos que los musulmanes tienen una práctica de orar 5 oraciones al día, 5 veces al día. En la Biblia vemos que eran 3 veces al día. Hermanos, Dios es un Dios accesible. Podemos orar 3 veces, 4 veces, 10 veces, las veces que sea necesario hablar con Dios durante el día. Y yo creo que es algo que podemos aprender de esta historia. Pero vemos que este hombre estaba acostumbrado a ir aquí a pedir. Un hombre que aparentemente la Biblia dice que él estuvo desde el vientre de su madre unos 40 años inválido aparentemente. Y él iba todos los días a ver quién lo iba a ayudar, a ver quién le podía dar algo. Este era su trabajo básicamente. Era un inválido, era una persona que no tenía nada, una persona que seguramente muchos lo ignoraban, pero otros le ayudaban. En el capítulo 4, versículo 22 de Hechos, dice que el hombre tenía más de 40 años. Y ahí es donde tenemos la edad, en el capítulo 4. Pero un hombre que no tenía nada, un hombre que había hecho esto toda su vida, décadas pidiendo dinero. Porque recuerden, en los tiempos bíblicos no había asistencia pública, no había compasión internacional, no había un food bank, no había nada. Usted tenía que proveer para usted de alguna manera, si ya era adulto. Y este hombre obviamente no podía. Y vemos que a veces podemos nosotros ignorar a estos individuos en verdadera necesidad. Hoy día no tenemos la misma situación, porque hoy día a veces son charlatanes pidiendo dinero para beber, para fumar, para drogas, o quién sabe para qué otra cosa. Pero hoy día hay que tener cuidado a quien uno le da dinero. Aquí en Redding hay unos hermanos que están en la 9 y la Oli, me parece que es casi todos los días pidiendo dinero. Y tú los ves, no tienen en realidad, cuando uno los ve que aparentan estar borrachos casi todo el tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿para qué ellos están pidiendo dinero? Posiblemente para eso. Y obviamente vivimos en un país donde hay ayudas, y por lo tanto la necesidad de pedir no es tan alta y tan esencial como lo había en los tiempos bíblicos. Pero este hombre en ningún momento le pide a Pedro o a Juan que lo sanen. Ellos no le piden el milagro, ellos piden, y él le pidió dinero y esperaba de ellos dinero. Pero ¿qué encontramos? Encontramos que la prioridad de Dios es el individuo. Noten, se acaban de convertir 3,000 personas en el capítulo 2. Y Pedro y Juan se enfocan no en los 3,000, en este individuo. Noten qué interesante, que ellos se enfocan en el individuo, no en la multitud, en el perdido. No necesariamente en la multitud que se acababa de convertir. Y vemos que es interesante eso, porque a veces nosotros preferimos el grupo, la multitud, y nos olvidamos de los individuos. Y eso lo vemos mucho hoy en lo que llamamos la teología de la prosperidad. Hoy día tenemos hombres y mujeres
que no le pudieron haber dicho a este hombre: oro y plata no tengo, porque tienen bastante plata y bastante oro. Cuando pensamos que individuos como estos de hoy, charlatanes, Guillermo Maldonado es uno de ellos, Otilio Font es otro, Joe Austin en inglés, que dicen que su valor neto son $40 millones. T.D. Jakes, un gran hombre de Dios también, muy popular, $150 millones su valor. Clifford Dollar, $27 millones su valor neto. Benny Hinn, 42 millones. Y estos son estimados. Yo casi le aseguro que es más. Kenneth Copeland, se piensan que es el primer evangelista que es billonario con B. Joyce Meyer, que mucha gente ve y lee sus libros, $25 millones. Ellos no le pueden decir a un mendigo: plata y oro no tengo, pero tampoco pueden decir: pero de lo que tengo te doy. Hoy día tenemos muchas personas, los más conocidos de estos apóstatas, como mencioné ya, Otoniel Font, Rodolfo Font, Ana y Emerson Méndez, Cash Luna, noten el nombre, Cash, como dije, Maldonado, César y Claudia Castellanos, Wanda Rolón, entre ellos, personas millonarias. Cuando tu ignorancia se convierte en blasfemia, ¿por qué? Porque ellos decretan, unos dicen: Dios me obedece, otros dicen: será hecho como yo lo determine. ¿Usted se imagina eso? Decirle eso a Dios. La teología de la prosperidad es prosperidad para los que están detrás del púlpito y obviamente pobreza para los que están delante del púlpito. Y hay muchos hoy en el evangelio de la prosperidad. Aún aquí en Redding hay iglesias que tienen el enfoque es en la abundancia, en la prosperidad, en lo material. La congregación quiere vestir con ropa de marca, de cara, manejar carros nuevos, tener los últimos lentes y relojes y demás. Un enfoque en lo material, hermanos. La bendición de Dios no es en lo material. Puede que sí llegue a eso, pero Dios nos bendice de muchas otras maneras. Si lo único que usted tiene es dinero, eso es lo único que usted tiene. Ese no es el énfasis del evangelio. Y si un pastor se pasa todo el tiempo enfocado en el dinero, él tiene problemas de avaricia, de codicia, de orgullo. Pedro dice: no tengo plata ni oro. Supuestamente el primer papa. Los papas de hoy no pueden decir que no tienen plata ni oro. Bastante que tienen. Son falsos profetas. Tenemos que tener cuidado. Y es una seña.
si usted ve un pastor o un evangelista o un misionero lucrándose en la causa de Cristo, entre comillas, corra de ese lugar, porque ese no es el énfasis bíblico. Mi Dios proveerá para mis necesidades. Esa es la oración de un siervo de Dios. Pero hermanos, este hombre fue sanado como las sanidades bíblicas que vemos, no como las que hoy día se promueven. Era una sanidad que no se podía negar. La gente conocía a este hombre, lo veía y sabían que él no podía caminar, y ahora lo ven andando y saltando y glorificando a Dios. Ellos vieron como que era sobrenatural, no, era Cristo que lo hizo. En el versículo 6, ¿qué dice Pedro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Note que fue instantáneo, inmediatamente. Versículo 7 dice, se levantó y se le afirmaron los pies y los tobillos. Fue completo y permanente. No fue poco a poco que fue mejorando, tuvo que ir a terapia. No, eso fue instantáneo y completo. Fue asombroso, llamó la atención de todo el mundo. La gente comenzó a venir. ¿Qué está pasando aquí? Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónitos, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Noten lo que él le dice. Él le dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¡Qué tremendas palabras! Los sanadores de hoy no se comparan con el apóstol Pedro. Ellos quieren la atención, ellos quieren el reconocimiento. Es el ministerio de y el nombre. Es el programa de y el nombre. Todo se trata de ellos. Ellos son el centro de la atención. Pedro dice: oye, esto que ustedes vieron no es nada. Esto simplemente fue una manera de servir para impulsar o para llevar el mensaje del evangelio a todos los que están aquí. El propósito del milagro es la audiencia inconversa, para que ellos oigan el evangelio, no para que se maravillen de Pedro o los otros discípulos, o Juan en este caso. Ellos simplemente querían quitar la luz de ellos y poner la luz en Cristo. Y noten, él comienza en el versículo 13: el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, Él ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis noten los títulos mesiánicos, al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, Barrabás, ¿se recuerdan? Y matasteis al autor de la vida, otro título mesiánico. Matasteis al autor de la vida. Qué interesante esa frase. Ustedes mataron al autor de la vida, o el creador. Colosenses 1:16 dice:
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es la vida. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el autor de la vida. Él es el creador, Él es autor de la vida, como dice aquí, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí estaba Juan y Pedro y quizás otros 500 más que lo vieron. Habían testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y usa la frase su nombre varias veces en el pasaje. Y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad. Noten, completa, en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Así que el mensaje de Pedro: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ríos de agua viva. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, y a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no diga a aquel profeta, que no oiga a aquel profeta, será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Noten, el milagro ocurre y ahora el mensaje ocurre. Pedro aprovecha el momento que está todo el mundo atónito y asombrado para predicar ¿a quién? A Cristo. Él lo presenta como el siervo de Dios crucificado. Él lo presenta como el príncipe de la vida o el autor de la vida. Él lo presenta como el Mesías que va a regresar otra vez. Y hermanos, ese es nuestro mensaje también. Cristo crucificado. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo volverá otra vez, preparará un lugar y volverá otra vez y bendecirá a aquellos que lo siguen. Juan el Bautista dijo: yo no soy el Cristo, yo simplemente soy una voz, no soy digno de amarrar sus sandalias. Pero aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Esa es la actitud
de un siervo de Dios. Cuando Dios usa tu vida, asegúrate que Dios reciba el crédito. Nuestras vidas deben estar dedicadas a señalar a Cristo, a poner a Cristo en el centro, a presentar a Cristo a todo aquel que se acerque a nosotros. Esta historia comienza con un milagro, pero termina con el milagro más grande de la vida, la transformación de una persona. Sabemos que en el próximo capítulo se convierten 5,000 personas más. Increíble el mensaje de Dios. Y Dios usó en esta ocasión un milagro para permitir y darle a Pedro y a Juan una audiencia para predicar a Cristo. Y Cristo es el que salva, y Cristo es el que cambia vidas, y Cristo es el que camina con nosotros en esta vida. Así que, hermanos, volvamos a lo que habíamos dicho. El mensaje de nosotros, como dijo Pablo, es Cristo y Él crucificado. Ese es nuestro mensaje, Cristo. ¿Es impresionante un milagro? Sí. ¿Es impresionante una sanidad? Sí. ¿Es impresionante una provisión? Sí. Pero es más impresionante la transformación que Dios hace en el corazón del pecador, que lo trae de la muerte a la vida. Oremos.